Capítulo 6. La Revolución Neolítica. Hasta hace unos 10.000 años, los habitantes de las regiones del Tigris y el Éufrates y la ribera mediterránea, actuales Siria, Líbano e Israel, habían vivido con desahogo de la caza y la recolección. De pronto, los cambios climáticos alteraron profundamente el ecosistema. La escasez de recursos naturales los obligó a inventar la agricultura y la ganadería. Lógicamente cultivaron y domesticaron las especies autóctonas que se dejaron cultivar y domesticar, es decir, la escanda, una humilde variedad de trigo, la cebada, la oveja y la cabra. Con el tiempo, estas especies características de aquella zona se extendieron por todo el mundo, y esta es la hora en que todavía seguimos viviendo principalmente de ellas, y del cerdo, claro. La revolución neolítica acarreó grandes innovaciones técnicas. A los instrumentos de hueso, asta y piedra se sumaron los de barro, con la aparición de la cerámica, todavía muy tosca, sin torno. En la península ibérica la técnica del cultivo y la domesticación se divulgó entre los años -5000 y el -3000, más o menos, aunque en Levante hay vestigios de cultivos desde el -7000. Se domesticaron el perro, el cerdo, la oveja, la cabra y acaso el caballo. Se dejaron cultivar la cebada, el trigo, la esprilla, la escanda e incluso el olivo. Unos diminutos huesos de aceituna acebuchal hallados en la cueva de Nerja, Málaga, muestran el interés que despertaba el benéfico olivo. El Neolítico comportó un importante cambio de mentalidad. El campesino tiene que establecerse permanentemente en la vecindad del cultivo para vivir pendiente de él. Tiene que ser previsor, tiene que reservar para simiente parte de la cosecha del año. Inevitablemente surgió el sentido de la propiedad de la tierra y el sentimiento de pertenencia a ella. Ya se ven asomar las orejas del nacionalismo, esa ancestral tontería, y la guerra, su necesario correlato. A la economía de subsistencia, propia de los cazadores-recolectores, sucedió otra de producción, lo que acarreó la necesidad de dividir el trabajo. Nació también el germen de la ciudad en aquellos poblados permanentes con sus cementerios, que los arqueólogos denominan necrópolis para que no los tomen por vulgares saqueadores de tumbas. Al ciudadano se le complicó la vida. Los nómadas se hicieron sedentarios, tuvieron que planear el trabajo, sembrar en su estación, segar cuando tocara, pero, a cambio, contaban con no pasar hambre cuando llegara el invierno. Incluso se produjeron excedentes, que juiciosamente administrados generaron plusvalía. Y donde hay plusvalía, hay pobres y ricos, hay poder político, hay contribuyentes y hay recaudadores, hay intereses supranacionales y hay líos. No parece casual que la hoz se inventara en este tiempo. Era de madera, con el filo de lascas de pedernal afiladas. El martillo se había inventado en la etapa anterior, pero los arqueólogos, siempre tan finos, lo llaman percutor. Los metales. Durante decenas de miles de años, la humanidad se las había ingeniado para subsistir sin otro utensilio que unos toscos instrumentos de piedra o hueso. Nuestros bisabuelos de entonces entendían mucho de piedras. Entre ellas, algunas variedades habían ganado la consideración de preciosas por su rareza, por sus bellos colores o por sus hermosas texturas. Por ejemplo, el oro, una piedra inalterable y maleable que aflora en forma de pepitas en las arenas de los ríos, tan brillante que parecía contener el mismo sol. O la plata nativa, que emergía en brillantes filones en Río Tinto y Almería. O la azurita, de intenso azul. O la apreciadísima malaquita, verde brillante, con la que se confeccionaban cuentas de collar y polvo cosmético. Con porros de granito arrancaban los filones de malaquita que abundaban en los crestones de cuarzo o cuarcita. Hace unos 5000 años, los mineros descubrieron que la malaquita arrojada al fuego se transformaba en una pasta brillante que, al enfriarse, resultaba un nuevo y desconocido elemento con el que se podían fabricar adornos y objetos más afilados y resistentes que los de piedra o hueso. Se había descubierto
la metalurgia del cobre. La humanidad entraba en una nueva era, la de los metales. No tardaron en surgir unos hechiceros, los herreros, que conocían los secretos de los metales, cómo fundirlos y fabricar objetos. No obstante, la revolución técnica y su repercusión en los sistemas de producción se hizo esperar, porque el metal era escaso y solo se empleaba para fabricar pequeños adornos en lugar de herramientas útiles. Más adelante, cuando progresó la minería y aumentaron las reservas metalíferas, el proceso se abarató lo suficiente como para que compensara fabricar cuchillos, azadas y otras herramientas de uso cotidiano, que se revelaron, huelga decirlo, infinitamente superiores a las de piedra. El cobre comenzó a fabricarse en España hace 5000 años. Después vendría el bronce y finalmente el hierro. La mina de Can Tintorer, en Gavà, Barcelona, se explotó durante el tercer milenio. En su compleja red de galerías y pozos se han encontrado picos, mazas y cinceles, todo ello de piedra. No era una mina de metales, sino de variscita, de color verde muy intenso, y lidita, un cuarzo de color oscuro, piedras muy apreciadas por su rareza que transformaban en cuentas de collares. En la llamada Edad del Cobre, la agricultura se perfeccionó. Además de cereales, se cultivaron la vid y el trigo, la sanísima dieta tradicional española si le añadiéramos el cerdo, tan rico en colesterol. ¿Había cerdos? Naturalmente. El cochino era ya el rey de la cabaña peninsular. Y criado con bellota, que la encina señoreaba entonces el paisaje patrio hasta el punto de que los recios íberos hacían panes con su harina. Además se cultivaban el lino y otras plantas textiles. Las pesas de telar halladas en abundancia prueban la existencia de una industria doméstica del tejido. La población creció en aldeas al aire libre, emplazadas a las orillas de los ríos, en valles fértiles y también en torno a los yacimientos de cobre. De este tiempo son los poblados fortificados más antiguos de Europa, los Millares, Almería y Vilanova de São Pedro, Portugal. Los megalitos. La vida en poblados favoreció la aparición de una sociedad más compleja. Algunos individuos más despabilados consiguieron hacerse con los excedentes de producción y se erigieron en régulos o jefes. También los podríamos llamar caciques, o caudillos, o padrinos, o capos. Una sociedad hasta entonces igualitaria, constituida por una clase única, la de los pobres, se fue diversificando en pobres y ricos con los imaginables grados intermedios de riquillo y de pobre con posibles. Los verdaderamente ricos adquirieron armas y contrataron guardaespaldas, con lo cual se hicieron aún más poderosos frente a sus conciudadanos más pobres. El escéptico lector habrá adivinado que estamos configurando lo que va a ser el Homo politicus, el animal político, Zum Politikon. El hombre como ser social, como sujeto ético, el hombre en su relación con los otros, el magnate, el abusón, el plutócrata. ¿Qué ocurrió? Cuando se vio a merced de los abusos del rico, el pobre tuvo que arrimarse a algún padrino poderoso que lo protegiera. El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. ¿Y cómo paga el pobre la protección del rico? Obedeciéndolo y agasajándolo con tributos o prestaciones de trabajo. Como el atribulado empresario de pompas fúnebres que acude al poderoso Corleone en busca de justicia por su hija maltratada en El Padrino, la inmortal película de Coppola. Vale, yo te ayudo, pero tú me quedas obligado de por vida. Con el tiempo, las fórmulas de clientela, así se llaman esta dependencia, evolucionaron hasta culminar en la devotio ibérica, tan admirada por los autores grecolatinos. El guerrero contraía la obligación de suicidarse si su jefe perecía en combate. El régulo que comienza de matón de barrio, cuando el tiempo y el dinero lo pulen, da a infundar una monarquía hereditaria convenientemente legitimada por el brujo o sacerdote de la tribu.
el gran embaucador capaz de convencer a la comunidad de que la abusiva institución se funda en el derecho divino. La mitología nos transmite noticias de tres grandes reyes: Gárgoris, Abis y Gerión. Leemos en Justino, en las serranías de los Tartesios, luego veremos que esto debe caer por Sierra Morena, habitaban los curetes, cuyo antiquísimo rey Gárgoris inventó la extracción de miel. Este monarca intentó ocultar la deshonra de una hija soltera y preñada, entregando a su nieto recién nacido a unos criados para que se deshicieran de él. Los servidores lo intentaron todo: abandonarlo desnudito a la intemperie, dejarlo en un sendero para que lo pisara el ganado, exponerlo a cánidos hambrientos y a cerdos glotones, arrojarlo al mar. Todo en vano. El coriáceo mamoncete no solo sobrevivía a todos los peligros, sino que además les caía en gracia a los animales salvajes y, como no les hacía asco a ninguna leche, ya fuera de loba, de cierva, de vaca, de perra o de cerda, se estaba criando con un lustre envidiable. Al final, el abuelo se dio por vencido y, reconociendo la intervención de los dioses en la milagrosa supervivencia del niño, lo llamó a su lado y lo proclamó heredero con el nombre de Abis. El chico creció en edad y sabiduría y se transformó en un héroe civilizador que promulgó leyes y enseñó a los hombres a uncir los bueyes y a sembrar en el surco, o sea, inventó la agricultura. Nota: por cierto, el mito del abandono, de la crianza por fieras y de la sabiduría del gobernante se repite en otros grandes fundadores de la antigüedad: Rómulo y Remo, Ciro y Moisés. Fin de la nota. Veamos ahora la historia de Gerión. Los textos antiguos sitúan sus dominios en el litoral gaditano y en las marismas del Guadalquivir, entonces un laberinto de islas, penínsulas y esteros. Gerión había nacido cerca de las fuentes del Guadalquivir, en un abrigo rocoso, lo que parece aludir a uno de los santuarios prehistóricos de Sierra Morena, quizá el Collado de los Jardines, junto a Despeñaperros. Nota: el lector hará bien en visitar este interesante santuario ibérico situado en un paraje grandioso, a pocos kilómetros de la autovía de Andalucía. Según se baja de La Mancha, hay que tomar la desviación a Aldeaquemada. Existe un centro de interpretación junto al santuario, pero es mejor llegar informado de casa, vía internet, porque casi siempre permanece cerrado. Fin de la nota. Era Gerión un gigante de 3 cuerpos. Se podía haber ganado cómodamente la vida en un circo, pero escogió el sosegado ejercicio de apacentar bueyes en las marismas del Guadalquivir. Hércules lo mató laboriosamente tras vencer un cuerpo tras otro, ya dijimos que tenía 3, y se quedó con su rebaño. En estas comunidades primitivas, la existencia de una clase acomodada que domina los recursos se manifiesta en los rituales de enterramiento. Sí, estimado lector, en las tempranas fechas que estamos glosando ya existían entierros de primera, de segunda y hasta de tercera. Mientras algunos individuos no tenían dónde caerse muertos, otros se hacían sepultar en dólmenes megalíticos, de las palabras griegas mega, grande, y litos, piedra, y de la bretona dolmen, mesa. Los dólmenes eran tumbas colectivas, posiblemente municipales o comarcales más que familiares. Suelen constar de una cámara central precedida de un corredor adintelado, todo ello cubierto por un túmulo artificial. Estos monumentos prueban la existencia de una autoridad central, el régulo o reyezuelo de la comarca, capaz de allegar los medios humanos y financieros que requiere una obra tan costosa e improductiva. El pretexto era religioso, como en la pirámide de Keops, en el Escorial o en el Valle de los Caídos, pero en el fondo se trataba de exhibir el poderío del constructor y de perpetuar su memoria. El más hermoso dolmen español es la cueva de Menga, en Antequera, una gran nave formada por enormes losas de piedra caliza sostenidas por 3 pilastras centrales. Cuando los estudiosos repararon en ella, en 1905, no contenía enterramiento alguno, pues hacía siglos que servía de vivienda. Nota: su nombre actual, Menga, procede de una leprosa llamada Dominga, que fue uno de sus últimos inquilinos. Fin de la nota.
en la necrópolis de los Millares, Almería, se han descubierto unas 70 tumbas megalíticas de corredor, cubiertas por sendos túmulos de tierra. Entre los ajuares que contenían destacan abundantes plaquitas con la imagen del ídolo, lejano antecedente de las medallas que hoy acompañan a muchos creyentes tanto en vida como en la muerte. En el tercer milenio antes de nuestra era, aparece también por el solar hispano el vaso campaniforme, es decir, la vasija en forma de campana, más bien de tulipán, muy apta para beber cerveza, blanco frigeiro, cuyo origen creen algunos oriental. Su intensa difusión demuestra cierta comunicación entre los hombres y los pueblos de España y de Europa. La Edad del Bronce. En el segundo milenio antes de nuestra era, la península ibérica era un cajón desastre en el que coexistían docenas de comunidades, unas más adelantadas que otras, como ahora. La gran novedad, que a unas regiones llegó con más intensidad que a otras, fue la aparición de un invento revolucionario: el bronce, un metal mucho más fuerte que el cobre. La fórmula secreta, fundir cobre y estaño en proporción 1:9, se comenzó a difundir más o menos hacia el menos 1200, primero por las costas del sur, más tarde por el centro y el norte. En las zonas ricas en metales, Almería, Jaén, el Algarve, surgieron potentes comunidades metalúrgicas y una floreciente industria de instrumentos, armas y joyas, porque también trabajaban la plata y el oro. El yacimiento de El Argar, en Almería, da la pauta del nuevo periodo. Muchos individuos se hacían sepultar con rico ajuar de puñales y armas. En esto, y en las rudimentarias murallas que rodean los poblados, echamos de ver la importancia que adquirió la guerra en las sociedades metalúrgicas. Además, el poblado se construía en un cerro amesetado, de fácil defensa, bañado por un río que asegurara el suministro de agua y riego para las huertas. Desde aquella altura se vigilaban las tierras de labor, las sementeras del cereal, los caminos y los pastizales. Otro poblado de la edad del cobre final, menos 1200-450 a menos 1225 aproximadamente, el de Marroquíes Bajos, en Jaén, adoptaba la curiosa disposición urbanística de un conjunto de hasta 6 círculos concéntricos marcados por sendos canales que aprovechaban la abundancia de agua de un manantial cercano, una figura muy similar a la de la mítica Atlántida. Los habitantes de estos poblados vestían prendas de lana, de lino y de piel, y se adornaban con anillos, collares y brazaletes de cobre, plata e incluso de oro. Guardaban sus granos en recipientes cerámicos y los molían en rudimentarios molinos de piedra a la puerta de sus chozas. Eran hábiles artesanos del metal y el barro. Muchos sucumbían al culto de la apariencia, y si no podían costearse los recipientes metálicos, procuraban imitarlos en cerámica bruñida y lisa, sin adornos. A los poderosos les encantaban las modas de Oriente. De pronto se cansaron de construir fastuosos panteones colectivos y optaron por otros individualizados en cistas de piedra. La cultura argárica irradió en la zona de Levante entre Murcia y Málaga. Historiadores y arqueólogos señalan hasta una docena de variedades regionales de la cultura del bronce: Galicia y norte de Portugal, sur de Portugal, Castilla la Vieja, Cataluña y Aragón, Levante, quién sabe si dejándose influir algo por la división política de nuestros pecadores días, con tanta nacionalidad, diputación y autonomía. En el ranking ibérico, las regiones mineras eran las privilegiadas, detrás venían las agrícolas y a continuación las ganaderas, las que vivían del pastoreo de ovejas y cabras. El bronce llegaba a todas llevado por infatigables buhoneros que iban de un lado a otro con sus cacharros, por precarios caminos entre el inmenso encinar. La Edad del Hierro. Hacia el menos 800 aparece en España un nuevo metal más duro y afilado que el bronce, el hierro. La posesión de armas de hierro, restringida al principio a la casta guerrera, acentuó aún más las diferencias sociales. En este tiempo comenzaron a visitar la península muchos forasteros.
celtas que penetraban por los pasos del Pirineo y fenicios y griegos que desembarcaban en las playas mediterráneas. Los celtas solían incinerar a sus muertos y guardaban las cenizas en urnas. Los característicos campos de urnas, que delatan su paso y se extienden por Cataluña, Aragón y Navarra para luego progresar hacia la meseta, son el vestigio más evidente de su progresión o de su influencia. En el Cerro de la Cruz, en Cortes de Navarra, se ha excavado una aldea construida por estas gentes. A diferencia de las chozas circulares anárquicamente dispuestas de los poblados y castros indígenas, los pueblos llegados de Europa delinean calles rectas con sus cabañas adosadas, rectangulares, construidas de adobe sobre zócalo de piedra, con techo de ramas y barro inclinado hacia la fachada. Estas viviendas suelen constar de vestíbulo, salón cocina y despensa. Otra gran innovación traída por los pueblos de los campos de urnas fue probablemente el arado tirado por animales. Ya lo ve el escéptico lector. Europa aporta la urbanización y la mecanización. ¿Qué inventen ellos?